Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por la vida, Señor, te damos gracias por habernos salvado, te damos gracias por habernos perdonado, te damos gracias por el propósito eterno que tú tienes con nosotros. Gracias por ese amor inalterable, ese amor eterno con el que nos has amado y por el cual nos has extendido tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en este día que a través de tu palabra nosotros podamos ser edificados, podamos ser confrontados, podamos ser exhortados, podamos ser consolados. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este mensaje en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, capítulo 5 de Apocalipsis. Voy a leer rápidamente los versículos del 1 al 14 y luego vamos a ir examinándolos para entender un poquito mejor este pasaje. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este capítulo 5 del libro de Apocalipsis está muy relacionado y unido al capítulo 4 que estudiamos la última vez, en el cual veíamos la importancia de la adoración celestial. En este capítulo nosotros empezamos a ver que hay un rollo con 7 sellos. Vemos que está el Cordero, que es el único digno de abrir el rollo. Vemos que el Cordero es adorado
y vemos que el rollo con los 7 sellos va a ser abierto en un futuro. Amén. Entonces podemos ver que dice, y vi, versículo 1, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Cuando está hablando de un libro, nosotros generalmente pensamos en un libro en la forma que los tenemos el día de hoy, pero la verdad es que los libros en ese tiempo eran rollos, eran pergaminos, algo muy similar a esto, y se abrían, ¿no es cierto?, para poder ser leídos, se iban abriendo por porciones y luego se cerraba esa parte y se seguía leyendo. Y normalmente los rollos en ese tiempo eran escritos por un solo lado. Era inusual que un rollo fuera escrito en ambos lados. Y aquí dice que el libro, que está traducido como libro, escrito por dentro y por fuera y estaba sellado con 7 sellos. Este libro o este rollo era un libro que contenía algo y han habido muchas especulaciones acerca de lo que este libro contenía. La verdad, y a ciencia cierta, podemos llegar a alguna conclusión o podemos pensar algo, pero no podemos decir esto es lo que ese rollo contenía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo dice con claridad. Pero lo importante acá es ver que ese rollo era un rollo muy valioso. Dice, vi un rollo, y el rollo estaba en la mano de Dios. Y este rollo atrae la atención de todos los que están en el cielo. ¿Qué es este rollo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué es importante? La importancia de este rollo es clara porque todos los presentes que están allí en el cielo están atentos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Se va a poder abrir? ¿Alguien lo va a poder leer? ¿Qué es lo que pasa? Y este rollo no solamente estaba allí que nadie lo podía abrir, sino que este rollo tenía 7 sellos. Y en el tiempo antiguo, el emperador romano tenía un sello real que a menudo estaba en su anillo, y cuando tenían un documento importante, ellos le ponían lo que nosotros en español llamamos lacre, que es como una cera que calentaban y sellaban allí y le ponían la marca del anillo. Eso le daba autoridad y respaldaba lo que estaba escrito. Si usted lee la palabra de Dios, hay diferentes pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, que mencionan, se escribieron cartas y el rey le puso el sello. Entonces mostraba la autoridad de lo que estaba escrito en ese rollo. Un sello mantenía también algo cerrado y privado hasta el momento oportuno para abrirlo. Los sellos de lacre estaban diseñados para mostrar claramente cuando algo se había roto. El objeto generalmente que se mandaba allí era una carta y no podía abrirse hasta que fuera el tiempo o la persona indicada a quien llegaba. Nadie podía manipularlo ni echarle un vistazo antes. Usted sabe que antiguamente cuando estaban las cartas y las personas recibían una carta en una casa y alguien quería saber, la trataban de abrir, la ponían allí al vapor para despegarle donde estaba pegado, para sacar, leerlo y después ponerla de vuelta y cerrarla que no se viera. Pero este sello no permitía que nadie pudiera echarle un vistazo antes, que nadie lo pudiera manipular. Era un sello que protegía el contenido. Y estos sellos nos muestran, porque aquí no es uno, sino que son 7, nos muestran la autoridad de Dios sobre el contenido de ese rollo. Es como un decreto real sobre lo que sucederá. Nos muestran que el contenido era secreto y desconocido hasta que llegó el momento oportuno en que se podía abrir. Ni siquiera los ángeles que están en los cielos conocían el contenido de este rollo. Y eso explica por qué todos prestan tanta atención. En esa escena que nosotros leemos, vemos que hay una expectación de lo que va a pasar, quién va a poder abrirlo.
Todos quieren saber qué contiene y su contenido ha permanecido secreto hasta ese momento. Si nosotros leemos Daniel capítulo 12, versículo 4, Daniel es un profeta del Antiguo Testamento que nos dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le dice a Daniel, en la revelación que Dios le dio a Daniel, que él selle el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, él no estaba revelado con claridad, sino que estaba allí, pero no lo podía estar compartiendo en ese momento. No iba a haber claridad de lo que estaba allí. Sin embargo, Dios a Juan le dice lo contrario. Le dice que escriba para que sea revelado, por eso que en inglés Apocalipsis es revelation, revelación, para que Juan pudiera compartir a la iglesia y al mundo lo que iba a venir. Esos 7 sellos nos muestran, como hemos hablado en otras oportunidades, la integridad de los juicios que iban a venir sobre la tierra. Cada sello revela una porción específica del contenido. Los sellos, usted ve que dice allí que estaba sellado con 7 sellos. 7 es un número perfecto, es el número de algo que está completo, de algo que ya está acabado. Entonces, los sellos nos recuerdan que los juicios que contienen son ordenados por Dios y solo ocurrirán en el tiempo apropiado, en el tiempo justo, después que todo lo demás en su plan para el mundo ya se haya cumplido. En el versículo 2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Un ángel poderoso. Algunos piensan que el ángel era el ángel Gabriel, otros piensan que era el ángel Miguel, pero la verdad que no lo dice la palabra aquí, no dice quién era el ángel, pero sí nos dice que era un ángel poderoso, y ese ángel poderoso, que no es nombrado, es una especie de mensajero celestial que anuncia cosas importantes a las huestes celestiales y a la gente que está allí alrededor del trono de Dios. Y él grita: ¿quién es digno de abrir el rollo y de romper sus sellos? Y no se encontró a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no se encontró a nadie? ¿Qué cualidades tenía que tener la persona que iba a poder abrir esos sellos? Versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan dice: y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y cuando a Juan se le presenta esta escena celestial, él siente tristeza, porque algo muy importante era lo que estaba allí, y por qué nadie lo podía abrir. Y en esa tristeza él comienza a llorar, y lloraba, dice ahí, mucho. ¿Por qué él lloraba mucho? Porque él también quería saber de las cosas de Dios, de lo que estaba allí. Y al no poder ser satisfecha su alma en ese momento, él lloraba. Yo no sé si nosotros, frente a las cosas de Dios, lloramos porque queremos saber más, queremos aprender más, o simplemente no nos interesa, o simplemente cuando hay algo que no entendemos lo pasamos por alto, tratamos de ignorarlo y no volvemos más a ese punto. Pero aquí se ve, como dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros tenemos que tener esa hambre y esa sed por la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan, no solo de lo material, no solo del alimento natural vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa hambre de la palabra de Dios y buscar el poder ser alimentados, el poder recibir ese alimento espiritual. Si usted solo está alimentando su cuerpo, porque cuando siente hambre corre y busca algo que comer, o va y compra algo rápidamente, y usted no siente la misma hambre espiritual,
tiene que preocuparse, tiene que ocuparse en hacer un cambio para buscar las cosas de arriba, donde está escondido, dice, nuestra vida con Cristo en Dios. Amén. Amén. ¿Qué cualidades debía poseer quien abría los sellos? El que iba a abrir los sellos era una persona vencedora, una persona con autoridad, una persona que estaba capacitada para ejecutar los juicios de Dios. Debe ser una persona santa, justa, sin pecado. Además, debe tener la autoridad como juez divino. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 5, versículo 22, que nos dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, es decir, al Señor Jesucristo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo siguiente, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad para ejecutar los juicios divinos. También en Hechos capítulo 17, versículo 31, nosotros leemos lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y a quién Dios el Padre levantó de los muertos? Al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Entonces, la persona que iba a tener esa capacidad de abrir estos sellos es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Nadie más podía desempeñar este papel. Cuando Juan lloraba porque nadie lo podía abrir, él no sabía todavía qué es lo que iba a pasar. Pero mientras él estaba llorando, pasó lo siguiente, versículos 4 y 5. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Nosotros vemos que Juan lloraba porque él quería conocer el contenido de este rollo. Y aún en ese momento él no sabía quién iba a poder abrirlo y se conmueve con gran dolor. Pero de repente alguien le habla. Y fíjese usted que el que le habla es uno de los ancianos. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que en el capítulo anterior vimos habían 24 ancianos? Uno de estos ancianos le habla y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y usted sabe que la Biblia menciona desde el principio, desde Génesis, a la tribu de Judá. Cuando se profetiza sobre Judá, uno de los hijos de Jacob, que después se llamó Israel, se le habla a él y se le menciona como un león. Y él era de la tribu de Judá. Y el Señor Jesucristo, de acuerdo a la carne, él viene como descendiente de los de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, y luego se habla la raíz de David, que David era de la tribu de Judá, y la raíz viene antes, ¿no es cierto?, de que el árbol crezca, es lo primero que viene. Y se estaba refiriendo a una profecía que había en el libro de Isaías, que el descendiente de Isaí
de David iba a ser uno que iba a tener la autoridad, que iba a gobernar con vara de hierro y que iba a ser la raíz de David que Dios iba a levantar. Y ese fue el Señor Jesucristo. Entonces uno de los ancianos le dice que no llore. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta parte de la Biblia es que en el cielo ocurren conversaciones entre las personas. Es decir, las personas van a poder y pueden hablar y comunicarse con otros. No se trata solo de que las personas van a estar cantando y tocando arpas todo el tiempo. También hay conversaciones entre ellos. Y aquí vemos que el ángel habló, vemos que el anciano habló con Juan, vemos que Juan le contesta en momentos al anciano, y el anciano sabía más sobre la situación que Juan, lo que indica que en el cielo siempre se está aprendiendo, porque en ese momento Juan, que no sabía lo que iba a pasar, aprendió a través de lo que el anciano le habló. Y el anciano entendemos que representa a todos los redimidos del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor. Los que están antes saben más que los que van a llegar al cielo, porque ya están aprendiendo. Por ejemplo, la hermana Katy, que falleció, mi hermano que falleció hace 10 años, aquellos que están con el Señor, ellos al estar en la misma presencia del Señor, ya fuera de este cuerpo físico, tienen esa cercanía de poder entender las cosas desde una perspectiva distinta a la que la entendemos nosotros ahora. Porque fíjese usted que nosotros ahora, en este cuerpo físico, las cosas las vemos espirituales muchas veces como empañadas, como opacas. No logramos ver con claridad las cosas. A veces incluso el Señor nos está hablando y nosotros medio entendemos una parte. Por eso el mismo apóstol Pablo dice que en parte entendemos, en parte vemos, en parte profetizamos, porque no entendemos todas las cosas completamente en este lado de la eternidad. Sin embargo, cuando la persona está en la misma presencia de Dios, tiene una perspectiva distinta, diferente, más clara, más amplia, no sujeta, ¿no es cierto?, a este cuerpo humano y al cuerpo de pecado. El anciano sabía más que Juan y le indica cosas para que Juan a la misma vez aprenda. El anciano le está enseñando a Juan y la Biblia nos muestra a través de esto que van a haber personas enseñando a otras en el cielo, ya que como creyentes nosotros siempre vamos a estar aprendiendo y creciendo hasta llegar a una comprensión mejor del Señor. Por eso que es importante también congregarse. Mucha gente dice, no, yo me quedo en mi casa, allí escucho un mensaje online a través de la internet, pero el Señor estableció su iglesia y mientras nosotros podamos congregarnos, porque no estamos bajo una persecución de que no podamos congregarnos, tenemos que hacerlo, porque somos el cuerpo de Cristo y cuando nos juntamos y nos unimos, uno tiene palabra de consuelo, otro tiene palabra de sabiduría, otro tiene palabra de ciencia, otro tiene palabra de exhortación y Dios se mueve en medio de su pueblo. Dice la palabra que Dios se mueve mientras estamos ahí juntos alabando a Dios. El león de la tribu de Judá, en el Antiguo Testamento, Dios se compara a sí mismo como un león un par de veces. En Oseas capítulo 5, versículo 4 dice, porque yo seré como león para Efraín y como cachorro de león para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, tomaré y nadie podrá rescatar. En el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces el Señor se compara muchas veces como un león. En la profecía de Jacob sobre Judá también se le compara como un león. Usted lo puede leer en su casa en Génesis capítulo 49, versículo 9. Jesús es el león de Judá. La primera vez el Señor vino como un cordero, fue manso y humilde, fue un siervo, fue nuestro sacrificio perfecto e inmaculado por el pecado. Pero al abrir los sellos se revela el Señor como un león.
Jesús no siempre será un cordero manso y sufrido. Juzgará al mundo por su pecado, y eso es aterrador para aquellos que se burlan de Dios y que se burlan de las cosas de Dios. Piense usted en un momento que si una persona se está burlando de un corderito y lo maltrata y le dice cosas y lo golpea, y el cordero se queda callado y aguanta, sigue aguantando y aguanta por un rato, y la persona al ver eso se pone más violenta y más cruel, y se burla y tortura a ese cordero. Pero en un instante, ese cordero se transforma en un enorme león. Aquella persona burladora, aquella persona abusadora, va a comenzar a temer por su vida. Y en este momento nosotros tenemos todavía al Señor Jesucristo como ese cordero que derramó su sangre por nosotros, por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que aquellos que se acercan a Él encuentren salvación, perdón de pecados y reciban la vida eterna que Él ganó en la cruz. Amén. Pero si la persona no quiere recibir a Cristo y se burla de Él y se burla de las cosas de Dios, un día va a tener que enfrentar al Señor Jesucristo, ya no como el cordero, sino como el león que viene a juzgar, como el león que trae juicio. No tenemos que temer cuando aquellos que se oponen a Dios parezcan que están triunfando por un corto tiempo. A veces nos molesta, a veces nos entristecemos cuando vemos que pareciera que la injusticia triunfa. Pareciera que la gente que se levanta en contra de Dios se envalentona en su corrupción y pareciera que Dios guarda silencio. Pero no debemos temer, no debemos intimidarnos, porque el león de la tribu de Judá es el que va a rugir un día. Y por eso que dice la palabra, que Dios le dio al Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2, Dios le dio al Señor Jesucristo un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, si las personas voluntariamente no quieren recibir a Cristo, no quieren reconocer la autoridad de Dios, no quieren ser gobernados por Él, sino que quieren vivir su vida a su manera, quieren vivir su vida desordenadamente, quieren hablar cosas que no glorifican a Dios, quieren deleitarse en los chistes con doble sentido, quieren vivir una vida desordenada y lejos de Dios. Llegará un día en que van a tener que reconocer al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si usted no lo quiere hacer voluntariamente, un día lo va a tener que hacer por la fuerza. En el escudo de mi país, Chile, hay un lema que dice, por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza. Y si nosotros no queremos por la razón voluntariamente rendir nuestras vidas al Señor, un día por la fuerza vamos a tener que reconocerlo. Yo quiero por la razón, racionalmente, voluntariamente rendir mi vida al Señor porque Él me rescató, porque Él me cambió mi vida en esta tierra y mi destino en la eternidad, y yo estoy agradecida y quiero servirle a Él, reconocerle a Él, doblar mi rodilla voluntariamente, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que gobierna, que Él es el soberano del universo. Aleluya. Amén. No sé usted. Aleluya. La raíz de David. La raíz es algo que precede a un árbol. Primero viene la raíz, luego el tronco y luego las ramas. Así que aunque Jesús descendía de David, también lo precedió. Yo no sé si usted recuerda donde el Señor Jesucristo incluso le dijo a los judíos de su tiempo, que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Eso está en Juan capítulo 8, alrededor del versículo 58 más o menos. Y el Señor le dijo, antes que Abraham fuera, yo soy.
Y ellos lo miraron y se burlaron de él y dijeron, si no tiene ni siquiera 40 años. Y dice que es antes de Abraham. Pero recuerde usted que el Señor Jesucristo es Dios y que Él no tiene ni principio ni fin. Y que Él voluntariamente decidió encarnarse, nacer como un niño en esta tierra para poder traer salvación a la humanidad. Esta metáfora de David, de Isaí como el árbol, del cual vemos que Jesús es la raíz y la iglesia está injertada como ramas en la nación de Israel. Isaías capítulo 11, versículo 10. En aquel día, la raíz de Isaí, que estará como señal para los pueblos, de él y por él preguntarán las naciones y su reposo será glorioso. Romanos 11, 17 dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre las otras y ahora participas de la raíz y de la nutrición del olivo. Somos injertados espiritualmente en este olivo porque hemos alcanzado salvación a través de aquel Señor Jesucristo que nació como un judío aproximadamente 2000 años atrás. El Señor tiene un pacto con su pueblo Israel, el cual Él lo va a cumplir. Y Él, aunque Israel sufre y va a sufrir mucho, el Señor al final va a cumplir sus palabras y sus promesas. En el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan vio un cordero como inmolado. En el capítulo 4 nosotros vimos a Dios y al Espíritu Santo también presentes en la sala del trono de Dios. Y ahora vemos a Jesús, por lo que los 3 miembros de la Trinidad están presentes. Incluso en el cielo el Señor Jesús aparece como un cordero inmolado, es decir, un cordero que fue sacrificado, recordando para siempre a todos su sacrificio amoroso por su creación. No fue solo algo que hizo en el pasado, sino que es algo integral de su identidad, así como la razón de su exaltación. El cordero que fue inmolado. Ese es a quien nosotros adoramos y servimos. También nos dice que ese cordero tenía 7 cuernos. Como nosotros entendemos que Jesús no es literalmente un cordero en el sentido estricto de la palabra, ni un león, ni una raíz, sino que son simbólicos, representan ciertas cualidades que posee. Esos 7 cuernos en la Biblia representan poder y autoridad. El hecho de que Jesús aparezca aquí con 7 cuernos nos muestra que el cordero tiene poder completo y autoridad sobre todo. 7 ojos también nos dice que tenía, que son los 7 espíritus de Dios. Estos símbolos indican la omnisciencia de Jesús. Él está plenamente consciente de todo lo que sucede en todo momento y en todo lugar. Nada se mueve, ni un átomo, sin el conocimiento de Dios. Como hemos visto en pasajes anteriores, los 7 espíritus se están refiriendo al Espíritu Santo. El ministerio de Jesús está estrechamente relacionado con el Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas, pero un solo Dios. Jesús lo ve todo y lo sabe todo. Así que cuando seas tentado, recuerda que Él está observándote. Cuando te sientas desanimado, recuerda que en Él puedes encontrar consuelo y puedes encontrar reposo, porque Él se compadece de nosotros. Este cordero fue y tomó el rollo, y todas las miradas estaban puestas en Jesús. Él camina con autoridad y toma el rollo sabiendo de que ha llegado el momento. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Entonces el Cordero comienza a recibir adoración. En Daniel capítulo 7, versículo 14 nos dice que le fue dado dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: entonces vi a otro ángel volando sobre mi cabeza, con un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es importante que nosotros podamos predicar el evangelio del Señor a todas las naciones, a todo pueblo, a toda persona que el Señor pone delante de nosotros, llevarle una palabra de Dios, llevarlos a Cristo, indicarles a Cristo, porque el tiempo es breve y estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos espirituales, donde el enemigo también sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de dañar la vida de las personas, de quitarlas de esta tierra para que no reciban ese evangelio. Por lo tanto, si tú estás escuchando este mensaje y estás escuchando la palabra de Dios, es importante que prestes atención y que entregues tu vida al Señor Jesucristo y vivas para Él, porque el tiempo se acaba, el tiempo se está acabando y ahora es el tiempo de escuchar y recibir el mensaje del evangelio. Dice la palabra que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Y en el capítulo 4 nosotros veíamos estos ángeles, estas huestes celestiales adorando al Padre. Ahora les vemos adorando al Hijo. Y este es uno de los pasajes más claros de las Escrituras que nos muestran la divinidad del Señor Jesús y su igualdad con el Padre. Usted sabe que hay muchas personas y hay sectas religiosas que no creen en el Señor Jesucristo como Dios. Algunos creen que Él es un Dios, pero no creen que Él es Dios. Y la palabra nos muestra claramente que Él es Dios, iguales en unidad, iguales en esencia con el Padre y el Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos claramente que el Señor Jesucristo comienza a recibir adoración, y cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso. El Apocalipsis contiene muchas imágenes, muchos símbolos que estaban incluso antes prefigurados en el tabernáculo y en el templo del Antiguo Testamento. Y esta es una de ellas. En Apocalipsis también capítulo 8, versículo 2, nos dice lo siguiente: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que nuestras oraciones son como incienso en el trono de Dios. Es decir, el incienso daba un olor fragante, un olor agradable. Y cuando usted ora y usted clama a Dios, eso sube delante de la presencia de Dios como un olor grato, un olor agradable. Y aquí nos dice que este incensario en el Antiguo Testamento era pequeño para contener las brasas, y luego se le colocaba el incienso sobre las brasas y comenzaba a arder y subía una nube de incienso. Lo puede ver en Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. También en el Salmo 141, versículo 2,
dice el salmista orando, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es descrita como incienso porque delante de Dios sube un olor fragante como un perfume. Y nuestras oraciones que hacemos a Dios no son en vano, son agradables al Señor, suben delante de Él como un aroma agradable. Dios se deleita en las oraciones de sus hijos. Y durante este tiempo en la tierra, que los hijos de Dios puedan estar sufriendo y vengan intensas persecuciones y martirios, y la gente ore al Señor, Dios les escuchará. También las zarpas nos recuerdan que nosotros, los santos de Dios, aquellos llamados por el Señor, tenemos algo grande que el Señor nos ha dado, y es que podamos ser verdaderos adoradores. Recuerden lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca. Habían ángeles allí adorando a Dios. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz, versículo 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Estos últimos versículos de este capítulo nos muestran que Él es digno, el Señor es digno de toda adoración, Él es digno de recibir todo lo mejor de nosotros. Aquí los ángeles le adoran, los santos le adoran por toda la eternidad. Nosotros, la iglesia del Señor, le va a estar adorando por toda la eternidad. Así que es bueno que nosotros comencemos a adorar al Señor ahora con nuestra vida, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos, con todo lo que hablamos, porque Él es el único digno. Y el último versículo nos dice, los 4 seres vivientes decían amén, es decir, así sea, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y terminando este capítulo, aquel que es digno de abrir el rollo, de desatar sus sellos, comienza a desatarlos, y del capítulo 6 en adelante, como hasta el capítulo 18, 19, 20, por allí, comienzan a ser desatados esos sellos y comienzan los justos juicios de Dios que han de venir sobre la tierra. Y el Señor quiere que nosotros escapemos de eso. La decisión es tuya, la decisión es mía. Si depositas tu confianza en el Señor o quieres creer en ti mismo. El Señor no te ha llamado a ser una mejor versión de ti mismo. El Señor te ha llamado a ser como Cristo. Y dice que el Cordero fue inmolado y con su sangre nos redimió a la gente para Dios. Todos los santos en el cielo están allí gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Nadie va a llegar al cielo por sus propios medios. Hay gente que dice, no, yo creo que yo voy a ir al cielo porque yo soy una buena persona, hago buenas obras, doy donaciones de caridad, así que yo no le hago mal a nadie, yo voy a llegar al cielo por esto. No. Nadie va a llegar al cielo por sus propias obras. Vamos a llegar al cielo por la obra del Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si tú depositas tu fe y tu confianza en la obra de Cristo, del Cordero que fue inmolado, entonces tú vas a llegar al cielo a través del Señor Jesucristo.